A continuación damos inicio al primer bloque denominado Nos adaptamos al contexto. Invitamos a Eduardo Fracchia. Eduardo Fracchia es director del área de Economía del IAE y profesor con dedicación exclusiva del área de Economía, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral desde 1989. Agradecemos especialmente tu presencia en el día de hoy. Adelante. Muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a hacer una conferencia macro como picadita inicial a los temas sustantivos, a los platos fuertes. Todo suena porque sabemos de fútbol en Argentina y si a un taxista le preguntás por el desdoblamiento cambiario te puede dar una charla de media hora, ¿no? O sea que es un conocimiento compartido. Por lo tanto, voy a ir rápido con las transparencias en la línea de tener una serie de indicadores que ustedes después harán el link con el sector agropecuario. Muy contento de estar en esta actividad, agradezco a los organizadores y siempre es más interesante cuando hay un norte común que es el sector agropecuario, a diferencia de seminarios neutros donde hay gente del sector de tiempos compartidos o de cigüeñales, que a veces ocurre, ¿no?, que son seminarios más amplios. Este es un sector donde todos están en la misma. Y como ustedes saben, de frontera, ¿no? Entre los años 30 y 60, el campo era un sector que se lo llamaba parasitario en la estructura de política económica argentina, no empujaba la cosecha era de 20 a 30 hasta que llegó Alfonsín, y a partir de la democracia, no por la democracia, sino que coincidió la Revolución Verde, como ustedes bien conocen, hay una explosión del sector, se ha pasado de 30 a 100 millones y se habla de 150. O sea que ese sector que en la literatura se llama de frontera, analogía del deporte sería las leonas o del potro, o sea que está en el límite, digamos. A diferencia de otros sectores como la industria, que en la Argentina nunca se desarrolló con fuerza y cuya participación en la década del kirchnerismo perdió 5 puntos del PBI, o sea, es un sector que está más en retraso en relación al agropecuario, ¿no? Vamos a ir pasando entonces a algunas transparencias conocidas. Se salió de la recesión, es una recesión que fue importante, pero con perspectiva histórica es un resfrío comparado con la recesión del 30, se está saliendo en todos los países y el área que está un poco más floja es Europa, que tiene el fenómeno que se llama en general en la literatura económica de euroesclerosis, ¿no? O sea, están más trabados, más duros, con los países del Club Med, el Club Mediterráneo, con más dificultades. Ahí, por ejemplo, tenemos a Grecia, que como no puede devaluar porque no tiene moneda, tiene la circunstancia de aprovechar el aceite de oliva y el Partenón, pero con eso no alcanza, ¿no?, con Partenón y aceite de oliva, porque no tiene soja Grecia, ¿no?, que es algo que a la Argentina le ayudó a salir en el 2002-2003. Hay gente que propugnó para Grecia una moneda intermedia del estilo del patacón, pero ese esquema no se concretó de usar patacones en Grecia, por ahora por lo menos. Bueno, en lo que se refiere a Europa, España más trabada, también bastante trabado Italia, todos los que se llama el Club Med, ¿no?, los que dan sobre el Mediterráneo, están con más dificultades. Bueno, después Estados Unidos se está carreteando al 2-3% de crecimiento. Es una economía más innovadora, con problemas, con desempleo, pero saliendo. Asia es siempre la figurita estrella, crece al 7 anual, liderada por China, que es el continente que explica las noticias positivas para los próximos 40 años de Argentina. O sea, nosotros tenemos dos datos muy importantes, que son, por un lado, desarrollar Vaca Muerta sin corrupción, donde hay 7 PBI debajo de la tierra, en Neuquén. La soja se estima, según el cálculo del presidente del Banco Ciudad, Sturzenegger, un PBI que valorizó la tierra, un PBI es 500.000 millones de dólares, y Vaca Muerta se habla de 7 PBI, o sea que sería 7 veces la revolución de la soja, Vaca Muerta. Si lo hacemos sin corrupción, podemos tener ahí un norte de crecimiento interesante, siendo el tercer yacimiento del mundo
de shale gas y shale oil, que como ustedes saben es la nueva técnica de fracking, de perforación horizontal sobre la roca madre, que permite obtener recurso energético que antes no se podía obtener y que en Estados Unidos está haciendo una revolución de pasar de ser un país que necesitaba el petróleo de Medio Oriente a ser un país que va a ser superavitario de energía. Todo un cambio importante. Esas son las buenas noticias para el largo plazo. Ustedes me dirán, en el largo plazo hay dos características. Estamos muertos, como decía Keynes, y también decía Keynes, en el largo plazo hay solo dos cosas seguras, los impuestos y la muerte. Desde el punto de vista de la economía, China es relevante. China es el 12% del PBI mundial y en los pronósticos de William Fogel, que es un premio Nobel, va a ser el 40% del producto en el año 2040. O sea que el poder vuelve a China. Estuvo en China muchos años, del 5000 para atrás, después el poder pasó más a Babilonia, a Persia, a Atenas, a Roma, a Carlomagno, a España, a Inglaterra, a Nueva York, y nunca pasó por Rosario ese esquema de rotación del poder, ¿no? Entonces, el poder más bien viene haciendo una migración de este a oeste, ¿no? Sin bajar al sur, por ahora por lo menos. En lo que se refiere a los continentes, África está creciendo mucho, es un continente muy poblado, muy joven, a diferencia de Latinoamérica que está envejeciendo, con mucho potencial, con desorden macroeconómico, con desorden político, pero desarrollado por los chinos, tienen minerales, tienen petróleo, tienen muchos recursos y es un continente para ponerle fichas los próximos 30 años porque está, digamos, en un proceso de gran desarrollo en su heterogeneidad. La región es una región que le ha ido muy bien los últimos 10 años, todos los países han crecido mucho, salvo Venezuela, y tenemos un contexto interesante en el que nos podemos apoyar para seguir siguiendo prácticas ortodoxas en economía que se hicieron desde gobiernos en promedio de izquierda, que son los que ganaron después de la década liberal, que fue la década de los 90. Los países se orientaron más a la centroizquierda, pero una centroizquierda pragmática, ortodoxa, como la de Tupamaro Mujica, o como el caso de Dilma Rousseff, que venía más de la izquierda, o de Lula, o de Ollanta Humala, que era un militar nacionalista, populista, que se ha reciclado a la economía de mercado. O sea que, en general, tenemos una visión como más liberal en lo económico, si bien el corazoncito político es un corazón de izquierda, con la excepción de Piñera y la excepción del presidente de México. Acá tenemos una cuestión que es las tasas de interés bajas en todo el mundo, para fogonear la demanda, para que haya más demanda agregada. Cuando la tasa de interés se baja, el objetivo es que sea más barato comprar un calefón. Ese es el objetivo de una política monetaria expansiva, que el calefón sea más barato. Esto sigue todos estos años y si bien amagó a Estados Unidos levantar tasa de interés, por ahora la están tirando para adelante esa suba y eso es un buen dato para emergentes, que significa que Bolivia se endeuda al 4%, Uruguay se endeuda al 4%, o sea que tenemos un contexto de Latinoamérica que está endeudando. Es una muy buena época para endeudarse porque hay exceso de liquidez, créditos muy bajos, y no se endeuda Argentina porque está en una política de desendeudamiento, salvo los créditos que tuvo con Venezuela. Bueno, después tenemos el mapa de competitividad, que los países se ranquean según el informe del WEF, y ahí básicamente encontramos los países líderes, como Suiza, Estados Unidos, Singapur, y después tenemos países, digamos, como más metódicos, sistemáticos, que hacen los deberes, que copian todo en el primer banco, más chupamedias, como el caso de Chile, que hace todo bien, ¿no? Hace 30 años, y Argentina está en una posición 104 en este ranking de competitividad, ¿no? Es un ranking que trata de comparar las economías. Entonces, eso es lo que tiene Brasil, está un poco mejor que Argentina, está en una posición número 50, siendo 1 el mejor y 144 el peor. Ese es el ranking de competitividad, entendida la competitividad no como competitividad de tipo de cambio, que es como muchas veces se habla,
sino una competitividad de ver cómo está la defensa, cómo está el mediocampo, el arquero, los suplentes, el técnico. O sea, yo miro todo, ¿no? Entonces, miro tecnología, infraestructura, veo distintos aspectos de educación, salud, una mirada sistémica a los países. Es un tema que le interesa a los gobiernos y le interesa al sector privado, la competitividad, que es la proyección a futuro. Esto es una gráfica que abajo tiene la parte del producto per cápita, los más ricos por acá, los más pobres por acá, y acá las tasas de crecimiento. Países que crecen menos, países que crecen más. En la literatura se lo conoce como el efecto Arsenal de Sarandí, que es la idea de que yo tengo un equipo que de la B viene y sube a la A, o podría ser el efecto Lanús. Ese efecto Lanús es un efecto que se podría pensar también como que los pobres son menos pobres y los ricos hacen una dinámica más parecida a la de Independiente de retraso relativo. O sea, hay países que suben como Arsenal y países que bajan como Independiente. Ese es el mundo actual, ¿no? Es un mundo donde es bueno ser pobre relativamente. O sea, me va mejor si soy pobre, ¿no? Se llama convergencia y quiere decir que voy descontando terreno, ¿no? Esto está muy relacionado con que los países pobres como China o India están migrando a la clase media. Y ese es un dato estructural fundamental para Argentina junto con Vaca Muerta, que es que los chinos van a pasar del arroz al Malbec, y en esa migración del arroz al Malbec, China evidentemente es un gran demandante de Danonino, de Serenito, de Lactimel, que antes no lo compraba, ¿no? O sea, empiezan a comprar productos que no compraban hace 20 años, ¿no? Entonces, la pasada de clase baja a clase media, que se estima en 4.000 millones de personas, es un dato interesante para los países que hacen jugo de limón como Argentina. O sea, tengo la posibilidad de meter jugo de limón que antes no tenía, y no solo a China, sino que el 75% de la demanda de proteínas no va a venir de China, sino que viene del resto de Asia. Bangladesh, Indonesia, Pakistán, India. O sea que hay que deschinizar el proceso de crecimiento. China es un 25%, 75% es el resto, ¿no? Pero Asia, relevante, una China que hoy es 11% del mundo y como les decía va a ser el 40%, y en estas estadísticas lo que es seguro es que los números no se van a cumplir, pero lo que hay que ver son las tendencias, ¿no? Lo que es seguro es que la tablita que me dice que China en el 2040 es 40% es falsa, pero sí es interesante la tendencia, es una tendencia de un Pacífico más relevante. Bueno, acá tenemos la misma idea, que es que hay más consumo de huevo, de porcinos, de lácteos por los chinos, y eso nos da una mayor inserción a toda América Latina, nosotros que tenemos que posicionarnos como una especie de Carrefour para los chinos. O sea, el objetivo de América Latina es ser el Carrefour de China, la góndola de China, aprovechando la ventaja natural que tenemos en nuestra región y en particular en Argentina, de que se nos da la agroindustria, ¿no? La agroindustria se nos da, entonces podemos vender mucho más a futuro, sin descuidar otras industrias no tradicionales, ¿no? Bueno, esto es la región, a grandes rasgos lo que dice esta transparencia es que la región no tiene problema de deuda, tiene superávit fiscal en varios países, no tiene inflación. La inflación en el mundo es un animal como la viruela que fue extirpado, no hay más viruela en el mundo, y eso pasa con la inflación. Hay algunos casos curiosos de pie de página para este tema, que son Burkina Faso, Sudán, Kazajstán, Zimbabue, que tuvo hiper, Venezuela y Argentina, pero son casos raros, digamos, de una inflación más de 20 anual. Son casos de pie de página de los libros de texto. En lo que se refiere a la dinámica de la inflación, los bancos centrales han logrado domesticarla, entonces es muy raro encontrar una inflación de más de 20% anual en el mundo, tomando 190 países. Entonces Latinoamérica bastante bien, con presidentes apoyados, con buena dinámica de poder, y en general, salvo Piñera, que no lo quieren tanto en Chile, que ahora se va a ir y viene Bachelet, hay cierto consenso con los presidentes.
Bueno, esto es una transparencia que podría darnos lugar a un seminario de toda una semana, que es por qué la Argentina se queda relativamente en los últimos 100 años. Esa curva colorada lo que plantea es la relación del PBI per cápita de Argentina respecto a Estados Unidos. Éramos el 70% de cómo vivía un americano y hoy somos un 30%. Relativamente nos quedamos. Vivimos mucho mejor ahora que hace 70 años. Hace 70 años no había penicilina, la gente se moría a los 40 años, o sea que vivimos mucho mejor, pero relativamente nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Por la inflación, por los golpes militares, por el proteccionismo de la economía, por no tener un modelo de desarrollo, porque se peleó el campo con la industria y nunca hubo una alianza sinérgica entre los dos, y eso nos llevó a tener un desarrollo relativo más bajo respecto a los países centrales o en particular Estados Unidos, el declive de los últimos años, los últimos 100 años. Bueno, esta es la volatilidad que nos caracteriza, que crecemos, a veces después caemos, crecemos, caemos, entonces tendemos a ser más rentistas, de decir cuándo viene la próxima recesión, cuándo salta el blue, cuándo se disparan las variables, cuándo hay una suba de inflación, y a grandes rasgos, cada 7 años tenemos una recesión. En el 75, que para muchos de ustedes que son más jóvenes es como hablar de Cornelio Saavedra, tuvimos el llamado Rodrigazo, después tuvimos en el 82 la salida de la tablita de Martínez Dios, 89 tuvimos la primer hiper, 95 tuvimos efecto tequila, 2002 tuvimos el default con aplauso en el Congreso, con Rodríguez A, 2009 la recesión importada. En esta secuencia de purificación bíblica macroeconómica debería caer en 2016. O sea, cada 7 años cae la espada de Damocles y tenemos una crisis que quiere decir que cae el PBI. Lo que es seguro es que eso no va a ocurrir en el 2016, pero cada 7 años nos viene ocurriendo que tenemos una recesión. Hay una regularidad de recesiones en la Argentina. Bien, estos son los factores que influyen en la competitividad. Si en esos factores andamos bien, el país es el Barça, digamos, ¿no? O sea, tiene buena defensa, buen mediocampo, ¿no? Si andamos bien en eso, andamos bien en todas las variables, ¿no? Son las variables que componen la competitividad. Bueno, estas son las tasas de crecimiento del kirchnerismo en la época de vacas gordas. Como ustedes saben, la gestión kirchnerista fue muy relevante para el crecimiento. Eso explica que durante la gestión se crearon 5 millones de puestos de trabajo en pymes, bajó el desempleo de 22 a 7, hubo un muy fuerte desarrollo de la industria y hay gente que dice eso se fue dando gracias a la soja. Cada uno de ustedes, acá que estamos en la capital de la soja, tendrá su estómago para ver este número. Y si yo les preguntara a ustedes qué porcentaje del crecimiento cae en la época de vacas gordas, 2003-2011, o sea, qué porcentaje de estas barritas se debe al efecto Alicia en el País de las Maravillas que hemos tenido estos 10 años. ¿Cuánto es Alicia en el País de las Maravillas de estas barritas? ¿Qué porcentaje les parece que es el efecto soja viento de cola? Digan un número así aproximado. Hay gente que dice es el 90, el 20. Bueno, en general hay cálculos. La consultora más grande de Argentina, que se llama Fiel, estima el 50%. O sea que el 50% del crecimiento de Argentina se debe al envión de la soja, como ayudó el cobre a Chile, petróleo en Ecuador, soja en Brasil, o sea, está empujando el complejo oleaginoso, que es el complejo más grande de exportación de Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el viento de cola de estos años. A partir del 2012 vienen las vacas flacas, crecemos menos, 0% del 2012, 3% este año, y el pronóstico de los próximos 2 años tiene 3 posibilidades. Una posibilidad son los números de presupuesto, que es volver a las tasas chinas de 6%. La segunda posibilidad es un estancamiento con un 1% de crecimiento, 0, 1,5, algo medio tritón de estancamiento. Y la tercera es que en la lógica de que el Titanic va caminando hacia el iceberg, la dirección de colisión es correcta y se produce la colisión. Ese es el tercer escenario.
el escenario de colisión, se pudre todo, salta el dólar, inflación, recesión, caos, problemas en la calle, conflictos políticos. Levante la mano quien piensa que volvemos a tasas chinas, o sea que vamos a crecer al 6% antes del 2016. Levante la mano quien ve recesión, o sea, antes que Cristina y Elizabeth entregue el bastón de mando, hay una recesión, o sea, hay una complicación del nivel de actividad fuerte. Un 10% de la sala. ¿Quién piensa que hay un estancamiento, tasas frías, hacer la plancha, remar en el barro? Levante la mano. Bueno, hay mucho no sabe, no contesta, o sea que tenemos un 10% que se anotó por esta iniciativa, o sea que está con incertidumbre lo que va a pasar, ¿no? En general, yo me inclino a pensar que van a ser tasas bajas, de 1, 1,5, 0,5. ¿Por qué? Por distorsiones, ¿no? Distorsiones que son la principal preocupación del sector, según la encuesta de la Fundación Producir Conservando, cuando se pregunta cuáles son para usted los principales problemas a 5 años vista del campo, lo que contesta, según la encuesta de Fundación Producir Conservando, es las distorsiones. O sea, la distorsión del trigo, de la carne, los mercados, no funcionan bien los mercados. En esta economía que tenemos nosotros, que se denomina un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan. O sea, no tenemos lo bueno del capitalismo, que es el mercado, y tampoco lo bueno del socialismo, que es el plan. Somos un híbrido entre capitalismo sin mercado y socialismo sin plan. En lo que se refiere a este año, que vamos a crecer un 3%, el núcleo de ese 3% tiene que ver con la cosecha. La cosecha es la que empujó y la que, digamos, permitió tener esta tasa de crecimiento, que no es tan mala, un 3%. Ayudada también por los autos de Brasil y ayudada por la expansión fiscal para llegar bien a las elecciones del 27 de octubre, tratando de que haya más cordón cuneta, más obra de infraestructura en las municipalidades, o sea, que haya obra pública para que eso arrastre votos, ¿no? Brasil con autos, soja, más cordón cuneta, explican el 3% de este año. Bueno, esta es la serie del dólar. Acá tenemos el retraso de Martínez de Oz, la tablita. Acá tenemos el retraso del tipo de cambio real de final de la convertibilidad. Y ahora estamos en un tercer retraso. ¿Cómo lo entiendo el tercer retraso? A este nivel de tipo de cambio oficial de 6, me queda el margen muy bajo. Lady Gaga y Madonna cantan el Monumental, eso es retraso cambiario siempre que ocurre, o Serrat en La Matanza, o por ejemplo, yo tengo gente que compró un pullover en Nueva York que está más barato que el 11 en Buenos Aires, eso es retraso cambiario también, o si un sobrino tuyo se va a Cancún en vez de ir a Mar de Ajó de viaje de fin de curso, ¿no? O sea, ese es otro esquema de retraso cambiario. Son todos elementos de retraso cambiario, o lo que escuchás, está muy cara la propiedad en dólares, está muy caro Argentina. Esos son fenómenos de retraso cambiario, de los que ahora el gobierno ha tratado de compensar parcialmente, pero sin lograrlo, con una tasa de evaluación similar a la de la inflación, superior al 25%, pero no alcanza para recuperar un tipo de cambio que sería más interesante, oficial, un 35% mayor del actual de 6, ¿no? Que le gane, digamos, a la inflación. Bien, entonces acá tenemos el dólar, con el fantasma de qué va a pasar. Muchas veces la historia terminó mal, como terminó acá con una gran devaluación, acá con una gran devaluación, y acá con esta devaluación que es muy conocida, que fue en el Plan Reyes, el 6 de febrero el regalo de Reyes de Duhalde, de un nuevo tipo de cambio, que fue una herencia interesante para el sector. Se lo quiso poner en 1.4, pero por un error de estimación y de cálculo el dólar se quedó en 4 a los 2 meses. O sea que en vez de 1.4 el dólar se fue a 4. Y ese es un regalo enorme que tuvo el kirchnerismo, porque es Messi en el punto de penal con el arquero del banderín del córner. Esa es la situación de haber heredado un enorme dólar, que además con retenciones fue una aspiradora fiscal brutal,
y por eso entre la manija que puso Labaña, digamos, ayudó a tener los mejores años del kirchnerismo, que son los años dorados de alto crecimiento, baja de desempleo, baja de la pobreza, creación de empleo en la pyme, bueno, es una serie de momentos, digamos, nada que ver con lo que estamos pasando ahora, momentos de mucho equilibrio macroeconómico, ¿no? Pero asociados al regalo de Duhalde, que le da un tipo de cambio real más elevado. Recuerdo que en la economía, cuando decimos la palabra real, quiere decir dividir una variable por los precios. Tipo de cambio dividido precio. En economía decimos Sandra Bullock dividido precio, Sandra Bullock real. John Travolta dividido precio, John Travolta real. Es un tema más técnico de cómo miden los economistas. Bueno, esto es la historia fiscal y la historia del sector externo. Las barritas celestes claras es cuando tenemos déficit fiscal. Es una constante en nuestra historia, salvo los años Labaña-Kirchner, que son estos años de acá, los años de Labaña-Kirchner, son años de buen, digamos, superávit fiscal. Los años de Cristina son con tendencia al déficit fiscal. Se me corrió la transparencia, acá estamos. Entonces, déficit fiscal, por ejemplo, bajó un poquito en la época de estoy mal con las transparencias. Acá tenemos que volver a esta. Quisiera volver para atrás, pero no me da. Entonces tenemos en la parte fiscal, anduvo un poco mejor cuando tuvimos... Acá me parece que es otra presentación, ¿no? Acá se armó lío. Si alguno me ayuda, sí. Si me la ponen con el fiscal. Entonces, el fiscal mejoró en la época de Cavallo porque ahí empezamos a vender las joyas de la abuela. ¿Se acuerdan? Segva, tuvimos que vender agua y energía, todo eso. Y a grandes rasgos, después de vender las joyas de la abuela, vendimos a la abuela con Repsol. Esa sería, digamos, la innovación del menemismo de vender el petróleo. Y ahí mejoró un poquito la cosa. Y con Néstor, muy bien la cosa fiscal, y con Cristina se volvió para atrás. Bueno, desde el punto de vista de la otra barrita, que es la barra violeta, en la barra violeta tenemos la parte de cuenta corriente, que es generación de dólares, que en general también nos da negativo. Nos da negativo la generación de dólares, y ahora estamos cercanos a cero en eso. Por eso la economía está diciendo hay escasez de dólares, ¿no? Eso en cuanto a la cuenta corriente, que es la que mide los dólares, los verdes, ¿no? Eso tiene que ver con una balanza comercial positiva, donde el campo es fundamental. Las líneas azules más oscuras es el déficit de cuenta corriente, mejoró en esta etapa y ahora este número, que en el 2006 era positivo, es cercano a cero. O sea que tenemos ahora lo que se llama en literatura déficit gemelos, ¿no? Déficit gemelos. Estas son tasas de crecimiento de América Latina que son muy buenas, como ustedes saben y están vinculados seguramente por la producción de soja y carne. Paraguay sube a veces 14, después cae menos 2 cuando hay aftosa, sube 18, después cae menos 3 cuando hay sequía. O sea, está con todo Paraguay, mucho crecimiento, pero un poco volátil, ¿no? Bolivia está creciendo a buenas tasas, Perú es el país de la región que junto con Panamá le va mejor, es un país muy pobre, pero que está creciendo mucho en los últimos 20 años, y Chile sigue ordenadito. Brasil tira, crece mucho menos que el kirchnerismo, es un país que crece poco, Brasil, pero está más sólido, más armado, más capitalista, buena relación con Wall Street, o sea, es un país que está como más modernizado y es el líder natural por tamaño de la región, ¿no? Bien, acá tenemos indicadores que van por el lado de la actividad y que nos darían un 3% para el año de crecimiento. Un poquito más al principio, pero después ya eso cae y 3%. Y el año pasado dio como un 0 de crecimiento, ¿no? Tasa de crecimiento de Argentina. Esto es la parte fiscal, donde vemos que se cae la barrita celeste,
y la línea roja. La línea roja nos da un déficit de 3%, que no es muy elevado a nivel mundial, porque Estados Unidos tiene 10, Europa tiene 10, pero es un número que la película pinta mal, o sea que es un número donde las retenciones llegaron para quedarse, porque las retenciones es el 15% de la recaudación y me sirven para cerrar la cuestión fiscal que hoy está en déficit, o sea, tenemos otra vez déficit fiscal. Esta es una transparencia que muestra 3 barritas. La colorada es lo que le aporta el campo a la balanza comercial, ¿no? La verde es lo que le saca la industria a la balanza comercial, o sea, la balanza comercial se vuelve deficitaria con la industria, ¿no? Como un todo. Y la amarilla, que venía bien, es la parte de energía. Energía éramos superavitarios y ahora tenemos déficit, que es un déficit que preocupó al gobierno y que algunos dicen que por ese déficit se hizo la expropiación de Repsol, otros dicen que se hizo porque ahí está Vaca Muerta. Entonces es un esquema en el cual el déficit energético es relevante, no tanto como el déficit de turismo, ¿no? O sea que el déficit mayor de Argentina es más por Florianópolis y Punta del Este que por la energía. Ahora quizá lo intenten trabar un poco, haciendo que sea más difícil ir al exterior con el tipo de cambio turista. Bueno, esto es el comercio exterior de energía, la balanza no energética, que es la azul, y la balanza energética, que es la negrita. O sea, acá vemos cómo tengo una balanza que la negrita esa chupa de los 15.000, que es la balanza no energética, y me queda un saldo de 8.000 millones, 8.000 millones, que con turismo se iría a cero, ¿no? Bien, exportaciones sobre PIB, estamos cayendo, o sea, nuestra economía es una economía cerrada que exporta poco como fábrica general. Exportamos mucho agroindustria, mucho oleaginoso, complejo lácteo, complejo miel, complejo maní, complejo forestal, complejo energético, pero en conjunto todos esos complejos no son importantes a la hora de la exportación agregada. Es un país que tiene que exportar más. Cuenta corriente, que son los verdes, que viene negativo, ¿no? Donde ahí ayuda mucho el sector oleaginoso, porque es el que genera dólares. Acá tenemos la tasa de desocupación, que está en 7-8%, con tendencia ahora a crecer un poco, porque el sector privado viene perdiendo puestos y el sector público venía generando más puestos y últimamente se quedó. Durante los años K, el sector público total, municipio más provincia más estado, pasó de 2 millones de empleados a 3.200.000. Hay 1.200.000 personas trabajando en el Estado que antes no estaban en estos 10 años. Y después hay muchos cheques del Estado a no empleados asociados a planes sociales y a todo lo que sea jubilación, o sea que hay como 13 millones de cheques que salen del Estado para pagarle a la gente. Bueno, ya vamos a ir cerrando, distribución del ingreso, para ponerlo de un modo irritante, podemos decir que a partir de la democracia los argentinos somos más desiguales, éramos más parecidos y ahora somos más latinoamericanos. Una característica de Latinoamérica es que la gente vive muy diferente, que es lo que nos está pasando a nosotros ahora en esta relación del 10% que tiene más renta sobre el 10% que tiene menos producto. Esa es esta curva. Con el kirchnerismo esto se moderó, dadas las políticas de inclusión, yerba para todos, fútbol para todos, milanesa para todos. Eso lo que hace es hacer un país más peronista, más equitativo, que tiene una inclusión mayor. El costo de esas políticas populistas son todas las distorsiones, como subsidios, que tenemos de 120.000 millones de pesos, y otras cuestiones asociadas a la intervención del mercado de la carne y del trigo, que son políticas propias del populismo. Bueno, estos son datos de variables proyectadas para este año. Tenemos un año que cierra en un 3%, un año que está en 3%. Tenemos un PBI per cápita de 12.755, que sería un país de clase media alta, o
sea, la Argentina está en el pelotón del 30% más rico del mundo, $12.000. Inversión flojita, exportaciones, importaciones, orden de magnitud 8.000, 70.000. Y yo diría que como síntesis de esta parte económica, tenemos un mundo que tira bien, a diferencia del diagnóstico de Cristina Elizabeth, es un mundo favorable, ¿no? Es un mundo que más bien juega a favor, no es un mundo duro, difícil, es un mundo que tira con liquidez. América Latina en su mejor momento, vacas flacas, remar en el barro. Para los más antiguos, Monzón mirando al rincón cuando lo pegó Benny Briscoe, a ver cómo terminan estos 2 años. Está difícil porque hasta el 2006 se decía le falta un service para llegar a Dolores, y después se empezó a decir no alcanza con el service porque el núcleo del modelo está perforado. ¿Cuál era el núcleo del modelo K? Tipo de cambio alto, ya está, es muy bajo. Superávit fiscal, no lo tenemos más. Superávit de dólares, no lo tenemos más. Creación de empleo en la pyme, no lo tenemos más. O sea que los 4 baluartes del modelo K están perforados y por lo tanto es difícil verlo. ¿Cuándo vuelva Cristina? ¿Cuál sería mi escenario más probable? Redoblar la apuesta, seguir con Moreno, crispación, pelea, anticlarín, lucha contra el establishment. Yo creo que ese es el escenario más probable. Pero está el escenario no de halcón, sino de paloma, que es arreglar con los holdouts, arreglar con el CIADI, arreglar con el Club de París, o sea, moderar un poco la cosa, facilitando una transición, incluso la idea de un pacto con quien sea presidente para minimizar hipótesis de juicios en el 2016. O sea que ahí hay toda una cuestión que está muy abierta. Y desde el punto de vista de la política, que no es mi especialidad, a grandes rasgos tenemos un sistema de partidos donde todo es el panperonismo barre por izquierda, por derecha. Pareciera que el peronismo llega en el 2016 con un esquema moderado, sea Scioli o sea Masso, que hoy serían los candidatos con mayor fuerza electoral si hubiera una elección mañana. Si ganase Cobos, Wiener o Macri, habría algo moderado también, o sea que uno diría algo como más razonable, al estilo Reutemann, de la Sota, ¿no? De lo que podría ser. En ese sentido, el sector privado está como descontando que vienen épocas de menos intervenciones en los mercados, de más libertad, de mayor posibilidad de diálogo. Eso es lo que pinta, porque Macri, Scioli y Massa piensan como muy parecido desde el punto de vista de organización económica, ¿no? O sea que en este potencial final del ciclo K, que no está totalmente definido, porque hay un 30% que es interesante de votos que están en todo el país, aparentemente habría a partir del 2016 una economía como más normal, usando las palabras del presidente de Uruguay, del expresidente Julio María Sanguinetti, que dice lo que la Argentina precisa en este momento son dirigentes normales, ¿no? Como objetivo, digamos, de política económica, ¿no? Y desde el punto de vista de la oposición, el fenómeno Macri queda en cierto modo cooptado por los votos de Massa, o sea, es una mala noticia para Macri la llegada de Massa porque había mucho voto de él. De Narváez queda mucho más atrás. Cobos es una fuerza interesante de un radicalismo que todavía está en el cuarto subsuelo, o sea que le cuesta crecer. El fenómeno Wiener muy acotado a Santa Fe, con poca proyección nacional, y Macri también se empata en la provincia de Buenos Aires, que hace que sus intenciones de llegar son muy difíciles, porque ustedes saben que después de la reforma de la Constitución del 94, el 40% de los votos la pone la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea que la política es muy importante en los 2 años que vienen, es mucho más relevante que la economía, hay que seguir todos estos movimientos. Largo plazo, muy feliz, con Vaca Muerta y con la demanda de los chinos que tenemos que saber aprovechar. Corto plazo, más trabado, con más dificultades. Y mediano plazo, yo diría, más promisorio. Y todo esto condicional a los precios de la soja, que ustedes van a charlar más adelante. Hay toda una teoría de que los precios de commodities, y con esto termino, van a seguir creciendo los próximos 30 años. Es muy difícil pronosticar commodities.
Goldman Sachs, por ejemplo, arriesgó 200 para el petróleo y después corrigió a 70, hizo 130 puntos de ajuste. O sea, es muy difícil pegarle con los commodities. Ahora, en la serie larga de la batalla de Caseros de 1852 o 53 hasta hoy, la serie de commodities viene a la baja, con un veranito a partir de la muerte del que siempre habló de que había que rajar de los commodities, que es Raúl Previs, el economista más importante que tuvo la Argentina y que seguramente tendrá, que él decía que hay un deterioro de los términos de intercambio y que ese deterioro de los términos de intercambio nos lleva a nosotros a tener que salir del campo e ir más a la industria. Esa es la política que hicieron los militares, cuando hicieron Somisa, el polo petroquímico de Bahía Blanca, la planta de papel prensa, era salir del campo, ¿no? Ahora el campo está dando, ese sector que le fue mejor en la Argentina en la democracia, es un sector que se ha tecnificado más, siembra directa, fertilizantes, agroquímicos, o sea, es muy pujante, y estamos en una relación a partir de la muerte de Previs en el 86, donde el kilo de molleja sobre el kilo de Audi es favorable. La relación kilo de molleja sobre kilo de Audi siempre era adversa en Argentina, era contraria, ¿no? Pero en los últimos años yo tengo que mandar menos molleja por Audi, ¿no? Entonces eso aparentemente va a seguir porque hay demanda de Asia por más proteínas, por más calorías, pero siempre están los que dicen que eso no va a ser así y que los commodities se van a planchar y de que no voy a tener tanto efecto. Si no tengo efecto de precio, voy a tener efecto de volumen, porque me van a demandar más productos, aunque el precio no sea un precio espectacular, ¿no? Entonces, esto por supuesto que hemos charlado, es una cuestión totalmente opinable, no estamos hablando del pH, no estamos hablando de malezas, inoculantes, que son cosas que no tienen libertad humana, ¿no? Sino que son cuestiones de ciencia experimental y donde no hay debate, digamos. En cambio acá, de cada 2 argentinos hay 3 opiniones, y si hay 4, decían algunos que si estaba Keynes en una reunión, había 5 porque Keynes cambiaba la opinión en la propia reunión, ¿no? O sea que hay mucho debate sobre todas estas cuestiones, y como última referencia daría la impresión que perdimos el tren de una década que podría haber sido mucho mejor, sobre todo para preparar a la Argentina para dar un salto cualitativo, imitando a Chile, que quiere dejar de ser un país emergente en el 2020 y ser un país desarrollado. Esto supone pasar a $25.000 per cápita, y esas son metas más ambiciosas que deberíamos tener. Lo único que me preocupa mucho es que la conducción del Ministerio de Economía y del Banco Central no están a la altura de las dificultades de un proceso que viene por delante, que no es de piloto automático, sino que es difícil, hay que estar en la cancha, hay que cuidar las cuestiones, pero no veo un escenario colapso de acá al 2015, sino un escenario más bien de ir tirando, de ir aguantando y de ir haciéndose con los avatares del contexto. Perdón que me extendí un poco, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar comienzo a las preguntas. La primera a nivel internacional, Eduardo. ¿Es preocupante el nivel de endeudamiento y de gasto público de Estados Unidos en el corto plazo? Y bueno, Estados Unidos en general tenía deuda baja, ahora la subió al 100% del PBI, una deuda alta es Japón, 220% del PBI, deuda baja es Argentina, 40%, deuda muy baja. Yo creo que hay que monitorearlo, no soy extremista, como se habló en octubre, que se hablaba del default, eso me parece que está muy inflado y que responde a la interna del Tea Party, que son los republicanos duros, pero yo creo que es manejable, sobre todo porque al mundo le gusta mucho tener bonos de Estados Unidos, entonces me imagino que la gente no se va a ir desprendiendo de esos papeles, por lo tanto es un problema macroeconómico, pero atacable, digamos, ¿no? Tienen que ir ajustándose fiscalmente para ir bajando niveles de deuda. En el Fondo Monetario lo que le piden a Estados Unidos es que haga más inflación para licuar la deuda, pero por ahora Estados Unidos está con inflación muy baja que no ayuda a licuar la deuda.
Bien, viniendo a Argentina. Históricamente, tras las grandes devaluaciones, la economía se recuperó. ¿Es esto lo que la Argentina necesita hoy? ¿Hay alguna otra salida que una fuerte devaluación? Sí, en general cuando hubo grandes devaluaciones, no necesariamente hay una recuperación. En la memoria fresca, el 2002 sí funcionó así, ayudado por la devaluación y por la soja, ¿no? Eso empujó, y por los fierros de Menem que estaban, o sea, toda la ferretería de Menem, Telefónica, la autopista, el arreglo de Segba, la energía eléctrica, eso ayudó a que la Argentina tenía una base de infraestructura que se ha perdido en esta década, pero puede ser que empuje la devaluación. El riesgo de la devaluación, que por eso Cristina le escapa a la devaluación, es que sea socialmente injusta, como suele ocurrir. O sea, cada vez que hay una devaluación, pierde la clase baja porque es más caro el aceite cocinero y los fideos. O sea que cuando hay una devaluación suben los fideos, la gente le cuesta más comprar fideos y sufre, ¿no? Por lo tanto, la devaluación alta, por ejemplo, supongamos una devaluación en noviembre de 30%, como hizo Venezuela hace 6 meses, podría hacer un cimbronazo, y nunca sabemos cuánto aumentaría la inflación, ¿no? Cuando hubo devaluación en el 2002, la inflación aumentó muy poco. Ahora, históricamente en la Argentina, cuando hay un saque fuerte de devaluación, los precios tiran para arriba. Es una incógnita cómo respondían los precios. Por ahora el gobierno da la impresión que le pasa el muerto al 2016. Yo creo que es un poco el objetivo del gobierno, pasarle el muerto al 2016 para que ellos hagan el ajuste, ¿no? Seguir tirando sin hacer sinceramiento y ajuste. Y una más, Eduardo, se ha hablado muchísimo del 28 de octubre y el desdoblamiento cambiario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso dicen que lo empujaba Kicillof. Nosotros hemos tenido muchas veces varios dólares, por ejemplo, en la época de Malvinas, siendo Galtieri presidente y Roberto Aleman ministro de Economía, había 17 dólares oficiales. Había dólar turismo, dólar comercial para el agro, dólar comercial para la industria, 17 dólares. Cristina siempre estuvo en contra del desdoblamiento que le gusta a Kicillof. Ahora quizá cambien las cosas. El cepo se puso para frenar la fuga de divisas y parcialmente lo consiguió, pero fue un elefante en un bazar. O sea, el cepo generó después distorsiones, problemas en el sector inmobiliario, mucho ruido, inestabilidad. O sea, que es un instrumento complicado. Ir al desdoblamiento, algunos dicen que sería mejor. Las brechas ahora están entre 6 y 10. Venezuela tiene brecha de 6 a 30, una brecha enorme, ¿no? Infinita casi. O sea que podría ser una medida, pero no la veo de mediano plazo. Es más un parche de corto plazo, que quizá algo mejore lo del cepo, pero no es una medida estructural. Lo ideal sería volver al mercado que había en la época de la Baña, que es un mercado único, libre, sería lo más racional, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presencia en el seminario. Bueno, muchas gracias.